¿Qué tal, comunidad de la fortuna? Hoy, un día muy importante para nuestra Asociación de Desarrollo. Damos inicio con una serie de reportajes con los primeros fundadores de nuestra comunidad, los primeros forjadores de nuestra Asociación de Desarrollo Integral allá en inicios de la década de 1970. En este primer segmento nos acompaña don Miguel Quiroz Murillo. Él fue uno de los fundadores de nuestra Asociación de Desarrollo y don Miguel, pues definitivamente para nosotros es un gusto tenerlo por acá a través de las cámaras de ADIFOR. Gracias. Sí, yo nací aquí en la Fortuna de San Carlos. Bueno, la Fortuna era de San Ramón. Era de Los Ángeles de San Ramón. En el 29 de septiembre de 1948. A 1 kilómetro de aquí, en la catarata de Río Fortuna puramente. O sea, era la finca de mi papá. Ahí nací. Fui criado hasta los 12 años por mi familia, pero a los 12 años se me antojó que tenía que ir a estudiar al colegio. Salí de la escuela, ya con el diploma de sexto grado, y en 1961 me fui para San José. Me monté en una avioneta de Alejandro Romero y ya llegué a San José. Era una época, era muy difícil el ambiente rural completamente al ambiente de una ciudad y principalmente la capital. Pero el deseo de estudiar. Don Miguel, definitivamente entonces es un fortuneño, ¿verdad? Que dejó el ombligo acá, como dicen popularmente, que tomó esa importante decisión de prepararse en la capital y que posteriormente, cuando usted regresa a nuestra comunidad, pues viene con una visión muy amplia, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo, con su aprendizaje académico, y que encuentra otras personas en esa época y comienzan con la idea de formar la Asociación de Desarrollo de la Fortuna en 1969, don Miguel. Bueno, la cuestión es así. Hay un antes, un durante y un después de la explosión del volcán Arenal. La fortuna se divide históricamente en eso. Y ahora, a través de la distancia de 50 años después de que ya sucedió eso, esos 50 años ya son historia. Ya no se puede tergiversar, ya no se puede inventar. Simplemente recoger los datos de los que vivimos esa situación y documentar para que las nuevas generaciones tengan una base de lo que sucedió en ese tiempo. Don Miguel, ¿cuánto influye la erupción del Cerro Arenal para que eso sea una secuencia de que inicie la organización del desarrollo de la fortuna? Bueno, la fortuna se ha caracterizado por ser muy independiente. Siempre ha sido independiente. En 1950, con el plebiscito que hubo para segregar la fortuna, la Tigra y Chachagua, o lo que es el distrito de Peñas Blancas de San Ramón y pasarlos a San Carlos, se dio. Lo que sucedió es que solo la Tigra y la Fortuna presentaron las elecciones, porque don Chico Lich, que era vecino de San Ramón, traía la documentación para Chachagua y no pudo llegar por los malos caminos. Entonces no hubo votación. Por eso es que el distrito de Peñas Blancas se quedó en las elecciones de ese plebiscito. Y solamente la Fortuna y la Tigra se pasaron para San Carlos en 1950. Formamos parte del Cantón de San Carlos y dejamos de pertenecer a San Ramón. Pero esa gente ya buscaban el progreso a través de las ayudas comunales, a través de su trabajo comunal. Esos fueron mis papás, mis abuelos, los abuelos de muchos fortuneños, los abuelos de los primeros colonizadores de esta zona. Y así lo hicieron. Ya después la fortuna dependía en ese momento de cultivos de subsistencia nada más. No había ningún comercio de nada. Y más que lo básico. Lo básico, apenas para comer. Luego ya llegó una etapa en que comenzaron a sacar queso, frijoles, arroz, maíz, hasta Ciudad Quesada, Villa Quesada en ese tiempo, para comercializar, para canjear todos esos productos que se daban aquí por otras mercaderías, medicamentos, combustibles, candelas, fósforos, balas para armas, para la caza de animales porque era de subsistencia. Ya luego comenzó la ganadería y mientras tanto se fue enriqueciendo la zona con la arribada de más colonos,
más personas buscando un mejor porvenir. Se formó el Comité Procampeonato de la Fortuna y se integró gente del distrito de Venado, que no era distrito, era un caserío de Grecia, que era Venado del centro, era Monterrey, era Santa Eulalia, era San Antonio de Monterrey, el Alto de Monterrey, San Juan, Patasti, Jicarito, toda esa zona que está aquí al noroeste del distrito de la Fortuna. Don Miguel, eso que nos está contando ahorita es antes de la erupción. Es antes de la erupción. Se logró, con ese movimiento, yo todavía estaba estudiando en San José. Cuando yo regresé de San José, ya mi familia se había ido para San José. Yo regresé solo. A nosotros nos había quedado lo que hoy es la finca, que era de Ivo Rojas, y lo que es Siete Ríos, nos había quedado ahí 100 manzanas. Mi papá estaba muy enfermo y yo le dije, papá, voy a ir a pasear en la finca. Y me vine a pasear. Y eso, como había sido amigo de la gente del banco, y ya el banco había sido establecido, el Banco Nacional aquí. Y entonces me dijeron, uno del jefe, en ese momento llegó y me dijo, Miguel, ¿ya usted salió del colegio? Le digo, sí, ya salí, pero no soy todavía bachiller, porque quedé viendo unas materias. Me dice, es que hay un puesto aquí que le sirve a usted, si quiere lo solicita. Y no es que lo solicité y lo gané. Y entonces comencé a trabajar en el banco. Se tuvo que quedar. En 1900. Eso fue... El paseo se convirtió en quedarse. En quedarme ya. En 1968 regresé aquí a La Fortuna ya de fijo, ya con trabajo y todo eso. Comencé a trabajar en el banco y me encontré con ese movimiento de procampeonato. La gente fue a San José, fue a la Asamblea Legislativa, La Guaria, La Palma, todos esos pueblos que yo le decía, Agua Azul, La Fortuna, y estábamos gente hasta de Chachagua. Allá fueron a Ash y para que se aprobara el plebiscito para hacernos cantón. Pero el 29 de julio de 1968 se le antojó al volcán Arelán explotar. Y no solamente tuvimos el duelo, el bruto de la desaparición física de muchas personas muy queridas y hasta vecinos y hasta familiares nuestros en esa tragedia. Y aparte de eso, de enfrentar lo desconocido. Entonces, la gente que dirigían los destinos de Ciudad Quesada, pues desintegraron el comité. Primero que nada nos sacaron a todos de aquí, dejaron el pueblo completamente deshabitado, ¿verdad? Y nos llevaron para Ciudad Quesada. Luego nos trasladaron al tanque y estoy hablando del Banco Nacional. A los 2 meses estuvimos ya en el tanque atendiendo gente y ya después el banco decidió que había que entrar a La Fortuna nuevamente y entramos otra vez. No había nadie, apenas creo que don Tulio Rojas no había querido salir ahí en la finca de Bodiagua, aquí en Z13, y algunos que otros venía llegando, pero tuvimos que entrarle a abrir el banco y mi cliente llegaba. Ese fue el antes. Quedó desarticulado el Comité Procampeonato de la Fortuna, ¿verdad? Pero entonces cuando regresamos y ya cuando comenzó a llegar nuevamente la gente que regresó, algunos se fueron de viaje, otros se quedaron, otros regresaron. Entonces hicimos el Comité Pro Bienestar Comunal. Ahí participó el padre Julio Bolaños Vargas, Fabio Cedeño, Dago Quesada, este servidor, algunas mujeres de la famosa Damas Rosadas, que ellos habían hecho un movimiento para atender necesidades sociales de la comunidad, entre otros, ¿verdad? Porque se me queda gente todavía que en este momento no recuerdo, Oliver Solís. Ese Comité de Bienestar Comunal retoma lo que se había hecho anteriormente, que era la construcción de la unidad sanitaria, que es donde está el Seguro Social, y hicimos un subcomité para adquirir una ambulancia. Y entonces fue cuando compramos el terreno al frente de Goyo, que es de la Asociación de Desarrollo ahora. Una tienda de artesanía. Ahí lo compramos para hacer un garaje para la ambulancia. Y como ya estamos en el periodo durante de las erupciones del volcán Arenal, porque nosotros no teníamos luz, el agua era poco porque la cañería ya era muy vieja, pero todo eso se fue formando, se fue haciendo, era muy fácil organizar el pueblo porque eran necesidades básicas. Y un pueblo cuando tiene necesidades básicas es un pueblo solidario, es un pueblo activo,
y se comprometió puramente a ese desarrollo y lo logramos, gracias a Dios. No es un mérito personal ni un mérito de personas que trabajaron, era que era necesario, es que era de supervivencia. Tuvimos que hacerlo, así de fácil. Pedíamos ayuda. San Carlos es un cantón sumamente grande, es el más grande del país, es más grande todavía territorialmente que Cartago, la provincia de Cartago, es más grande que la provincia de Heredia, y eso es San Carlos, pero que nosotros queríamos pertenecer, hacernos cantón para poder administrar nuestros propios fondos. Entonces, a través de eso apareció en el gobierno de don José Joaquín Trejo Fernández la ley de Dinadeco, de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, y entonces fue cuando nos ofrecieron a nosotros. Perdón, don Miguel, en ese momento nace, con el gobierno de Trejo nace Dinadeco. Ya habían ideas y todo eso, pero fue cuando a través de la Asamblea Legislativa se aprobó y Joaquín Trejo lo refrendó. Bueno, vino don Álvaro Chávez, un asesor de Dinadeco, nos reunió y nos ofreció la formación de una asociación de desarrollo integral. Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar. Nos íbamos los sábados y los domingos, nos íbamos a los pueblos a caballo. Ya estaba Clean y Juanita Kelly, ya estaban de miembros del Cuerpo de Paz. Entonces nos íbamos con ellos. Y varios, de don Héctor Solís Chávez, que fue el primer presidente de ADIVOR, promocionando la creación de la Asociación de Desarrollo. Y se hizo la primera asamblea, se convocó para el 31 de agosto de 1969. Y entonces en el Salón Comunal Viejo, que está donde está ahora Álamo, fue donde se efectuó esa Asamblea General Constitutiva de la Asociación de Desarrollo. Y ahí están las primeras actas donde fuimos. Don Héctor Solís Chávez es el primer presidente de la Asociación de Desarrollo Integral. Fabio Humberto Cedeño González, vicepresidente. Manolo Hidalgo Alfaro, el papá del actual presidente. Sí, el actual fue el secretario, pero hay una anécdota muy vacilona. Manolo fue nombrado tesorero y don Antonio fue nombrado secretario. Pero ¿por qué fueron nombrados ellos? Ellos no estaban dentro de la nómina que se le presentó a la Asamblea General. Los que estábamos éramos yo como secretario y don Carlos Quesada Hidalgo, Dagobert como tesorero. Pero resulta que tanto Dago como yo éramos unos desconocidos para todo ese montón de gente que venía de adentro. Eran campesinos que conocían muy bien a Manolo y conocían muy bien a don Toño y votaron por ellos. ¿Y ustedes eran muchachos muy jóvenes? Sí, nosotros éramos jóvenes. Yo tenía 20 años y Dago andaba por ahí de unos 25, 26. Pero sin embargo, a pesar de eso, nosotros no nos fuimos de la junta directiva. Siguieron apoyando, aunque... Yo seguí siendo el secretario, porque don Toño nunca fue a una reunión y Manolo tampoco. Además de que también, don Miguel, sus condiciones académicas, que ya se tenía preparación, ¿verdad? Eso aportaba mucho al tema de las actas. Sí, la ventaja, güey. Yo redactaba las actas del banco también, entonces tenía esa facilidad. Pero gracias a Dios que son servicios que uno puede prestar. Sí. Don Miguel, ante la conformación de esta asociación de desarrollo con representantes de diferentes lugares de la zona aledaña de La Fortuna, me nace la inquietud de que ya era un poco más complejo llevar desarrollo a todas estas zonas. Cuéntenos un poquito esa parte, don Miguel, Es que era muy sencillo. ¿Por qué se hizo así? Nosotros nacimos del Comité Procantolato. Y el Comité Procantolato era compuesto por todos estos pueblos. Y nosotros no encontramos ningún motivo por el cual excluir a ningún pueblo que quisiera pertenecer. Entonces fue cuando se nombró todas estas personas. Un directivo por cada pueblo. Había un pensamiento solidario muy fuerte. Sí, claro, y no es eso. Las reuniones de junta directiva no las hacíamos aquí solamente. Aquí hacíamos una cada 15 días, porque nos reuníamos una vez a la semana, ¿verdad? Iban rotando. Y entonces íbamos a los pueblos a hacer reuniones de junta directiva. Y en cada pueblo, por ejemplo, en Santa Eulalia, una escuela, el proyecto. En Ijarito, una cárcel.
porque ahí amarraban los borrachillos de una cerca para cuando estaban haciendo escándalo, entonces era inhumano. ¿Ah? Sí, sí. Hicimos una cárcel. En Monterrey Alto, una escuela. En San Antonio, escuela. En La Palma, escuela. En Aguaria, escuela. En Agua Azul, escuela. Y en La Fortuna hicimos una fábrica de bloques y alcantarillas para los proyectos. La Junta Administrativa de la escuela nos cedió donde está ahora la parada de autobuses, y luego teníamos la propiedad del seguro y la propiedad para la ambulancia. Hicimos lo de la ambulancia también como parte del proyecto, y luego le ofrecimos para que entrara a la caja costarricense del Seguro Social. Le vendimos el terreno, el edificio, en un colón a la caja, y ellos nos pagaban el traspaso que costaba $1,000 Para que ya se pudiera tener atención médica. para que tuviéramos doctor. Pero no tuvimos doctor, tuvimos un enfermero que fue Roger Mejía Quiroz. Don Miguel, todo ese lapso de proyectos en las diferentes comunidades que fueron los de donde pertenecían los líderes comunales, digamos, de los representantes o directivos de la asociación, ¿en qué lapso de tiempo se llevó, digamos? La junta directiva se nombraba por 4 años. El proyecto de Monterrey, de Santo Domingo, fue el camino de penetración desde La Guaria a Monterrey. Camino de penetración para que Las Chamos por primera vez hubo carretera lastrada a Monterrey. Para que hubiera comunicación. Para que hubiera comunicación con carro. O sea, la primera carretera que hubo a Monterrey, a Santo Domingo de Monterrey, fue hecha por la Asociación de Desarrollo. Y no por el desarrollo de La Fortuna, no, por la Asociación de Desarrollo que era integral, había un miembro de Santo Domingo. De cada comunidad. Y nosotros nos agarramos con ese proyecto. Se hizo primero con carretas de bueyes, se jalaba el material, un tractorcillo, un D4 que lo manejaba Manuel Morera Zúñiga, y unas vagonetillas, eran más bien chapulines con trailers de volteo. Esas eran las vagonetas de los terneras, de esa gente de Ciudad Quesada. Aquí vinieron, eran como 7, y era que vacilón era eso, ver esa gente trabajando. Pero era el trabajo verdadero de líderes comunales que no figuraban, sino que lo que hacían era trabajar verdaderamente. Pues, ¿y cómo se logró? Bailes, fiestas cívicas. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo recogían esos recursos? Y el 1.5 del impuesto sobre la renta. Nosotros íbamos a recaudar el 1.5 del impuesto sobre la renta. Íbamos a San José, íbamos a los almacenes, a las empresas grandes, y les pedíamos el 1.5 del impuesto de la renta. Y entonces ellos nos lo daban, pero no lo daban en efectivo, nos lo daban en productos. Una librería nos daba libros, o nos daba máquinas de escribir, nos daba lápices y borras. Y nosotros hacíamos rifas, vendíamos, hacíamos todo lo que se para poder sacar plata. Ya posterior a, digamos, ya las otras, pues se fueron conformando otras asociaciones en esa zona, ya se hizo un poco más la... Cuando ya se lograron esos primeros proyectos, y ya Venado, que era de Grecia, pasó a formar parte de San Carlos como distrito. Los Chiles, Guatuso y Upala pasaron a ser cantones, que eran también de Grecia, y entre Venado quedó Monterrey. Entonces Monterrey comenzó a pulsearla para que lo hicieran distrito también. Y entonces fue cuando formaron la Asociación de Monterrey, y entonces la parte del Río Arenal para allá la dividimos y pasó para Monterrey, y nosotros nos quedamos con... Definitivamente esa zona de Monterrey es una comunidad hermana, de verdad hermana. Claro. En el inicio de la historia de esta zona. Primero éramos enemigos. Ajá. Por esas rivalidades tontas que tienen entre los pueblos. No se querían con los de lado allá del río. No nos queríamos... nosotros, yo sí, porque yo trabajaba en el banco y vivía con ellos. Pero costó muchísimo. Don Miguel, hablemos un poquito del proyecto Catarata, de esa historia que transformó y sigue transformando La Fortuna a lo largo de los años. ¿Cómo llega
a manos de ADIFOR o a la Asociación de Desarrollo Integral del Proyecto Cataratas? Bueno, el proyecto Cataratas comenzó de una manera, como nació la Asociación de Desarrollo, con poquita cosa, sin grandes sueños de nada. Ese tiempo era la finca de don Zacarías Murillo, que tenía otro socio que era su gerente del Banco de Costa Rica, su gerente general. Se la ofrecieron vender a un grupo de campesinos de aquí de la zona y formaron un comité, y ese comité buscó los fondos porque el IDA no tenía fondos para financiar compra de tierras. El Banco Nacional acogió el proyecto y lo aprobó. Yo estaba en ese tiempo de agente del Banco Nacional y Boris Cerdas era el delegado de la Junta Rural de la cuestión agrícola. Y nosotros acogimos el proyecto y se lo presentamos a la Junta Directiva General del Banco Nacional y se aprobó la compra. Se financió para 58 campesinos, posibles agricultores o ganaderos, o como se llamara, pequeños. Eran pequeños productores. De esos 58, lógicamente que el que los escogió fue el mismo comité. Nosotros no teníamos que ver con eso. Simplemente nos presentaban y nosotros lo que buscábamos era la cuestión crediticia nada más. Pero resulta que en eso habían, dentro de las 58 parcelas, había una propiedad que era donde estaba el acueducto de la Fortuna, de 2 hectáreas. Esas 2 hectáreas no se tomaron en cuenta como parcelas, pero sí se tomó en cuenta para el precio general, porque toda la tierra valía tanto y ahí se dividía entre 58. Entonces, lógicamente que dentro de esa tierra no solamente iban parcelas, iban todas las calles. El IDA lo que sí hizo fue la titulación, hizo las parcelas y las calles y todo. Dentro de esas 58 parcelas, habían 3 que no se tomaron en cuenta. 2 que estaban pegadas a la laguna de Cerro Chato, que era pura montaña. Entonces se dividió entre 56. Y la otra que era la de está en la catarata ahora, que es de la Asociación de Desarrollo. Esa se le había asignado a Jorge Sandoval, pero resulta que Jorge Sandoval, cuando fue a verla, dice: a mí no me sirve esa parcela porque ahí ni para cabra sirve. Y tenía razón. Sí. El terreno es Quebrado. Es quebrado y esto todo es de conservación, de naturaleza nada más. Entonces yo le dije a Boris, hagamos una cosa, ¿por qué no se la ofrecemos a la Asociación de Desarrollo para que la compre? O sea, que se comprometa a pagarla. Y de verdad se la ofrecimos a la Asociación y metimos a la... Miguel, ahí estamos hablando como del 94, 95, más o menos, ahí. Es 94, 95. Y la asociación... Y la Asociación la adquirió. Bueno, y las otras 2 parcelas también se las dimos a la Asociación, y la del acueducto. La Asociación luego se la pasó a la asada de aquí de la Fortuna, se hizo la asada, lo del acueducto. Y las otras 2 se las donamos al Parque Nacional. Don Miguel, ya esa zona de la catarata, ya los lugareños la visitaban en esa época. Yo recuerdo un poquito de que mi mamá me cuenta que por ahí bajaban, que no había gradas, no había nada. No había nada, había que tirarse, en cuenta hasta llevaban sogas para poder subir. Para poder subir, sí. Porque bajar no costaba nada, era cuestión de dejarse ir. Pero subir sí costaba. Entonces llevaban sogas y amarraban las sogas de los árboles. Entonces ya esa catarata era un lugar visitado por los lugareños. La catarata y la laguna de Cerro Chato era parte de los lugares turísticos que en ese tiempo, sí, era el turismo local puramente, sin ser turístico. Ya como proyecto, la Junta Directiva del 90-94, se la presentó a la Municipalidad de San Carlos. Yo estaba de regidor en la municipalidad y ahí la aprobamos. Aprobamos el proyecto, pero no aprobamos dinero, no aprobamos nada, simplemente el proyecto, así, para más adelante ver a ver cómo se hacía. Cuando yo salí del regidor en el 94, yo ingresé a la Junta Directiva como presidente de la Asociación de Desarrollo y retomé el proyecto ya, y le dimos viaje. Fuimos al Ministerio de Energía y Minas, el MINAE, que se llamaba ya de tiempo, yo no sé ahora cómo vaya. Doña Elizabeth Hoyo Benito fue la ministra de ese momento, y con ella firmé el documento por 99 años de explotación de la catarata de Río Fortuna. ¿Por qué? Porque las aguas no son de nadie. Las aguas son de todo el país. Y al ser del país, los ciudadanos, digamos. Sí, todos. Entonces tenía que ser así. Entonces a los 99 años, ella y yo nos comprometimos a volvernos a reunir para volver a firmar el otro. para renovar el concesión. Sí. Sí. ¿A partir de qué momento está usted todavía en la junta directiva de la asociación cuando ya empieza a ser
digamos, ya empieza a llegar el turismo Nosotros fuimos los que comenzamos. a cobrar, digamos. Comenzamos a cobrar, nos echamos un montón de enemigos porque decían que cobramos 100 pesos por entrar y decían que nos estábamos robando la plata. Cuando le propusimos a la Asamblea General que íbamos a subir a 200, nos dijeron que no porque estábamos robando. Y cuando entregamos la junta directiva que ingresó en el 98 con don Omar Miranda de presidente, ellos agarraron el proyecto y le subieron de 100 pesos que nosotros cobrábamos a 500 colones. Pasó de 100 a 500. Y ya en esa época el auge turístico ya estaba... Estaba muy bueno. Ya, proceso de... sí, ya va a llegar, ¿verdad? No, ya cuando llegaron ellos, cuando llegamos nosotros, era muy incipiente. Pero cuando llegaron ellos, ya iban 40, 50 caballos. Sí, hay un proceso ahí, digamos, porque Costa Rica se da mucho a conocer a nivel mundial en el tema del, valga la redundancia, del Mundial de Italia 90. Lo que pasa es que lleva un proceso, ¿verdad? De que la gente empiece como a familiarizarse, los extranjeros, a reconocer el país como tal, los estados. Es que en el 90 la frontera turística de Costa Rica que quedaba en Zarcero se extendió a La Fortuna y nosotros pasamos a ser de un pueblo desconocido a ser la capital turística de la zona norte. De aquí partían viajes a Cayo Negro, todavía a Monteverde, a Zarapiquí, a todo lado. Nosotros cuando llegamos a la junta directiva nos propusimos, porque eran muchas deudas, hablamos con todos los acreedores, nos pusimos de acuerdo y comenzamos a pagarles con ese proyecto, con el proyecto Catarata. Conseguimos un crédito no reintegrable con Canadá de 1 millón de colones. Y ahí construimos el primer rancho para atender la entrada y comenzamos a hacer gradas. Como recepción, digamos. Recepción y bodegas. Empezar a hacer las gradas. Sí, a comenzar a hacer gradas. Y después el parqueo de caballos y todo eso. Sí, porque el más famoso era el tour a caballo hasta en la Catarata, ¿verdad? Nosotros le dimos el impulso. La junta directiva que siguió lo consolidó. Ya fue cuando salió Omar y ya lo hizo rentable. Entonces se logró lo que nosotros habíamos propuesto. ¿Qué habíamos propuesto nosotros? Hacer autosuficiente la Asociación de Desarrollo. ¿Y por qué se abandonó o se ha aplazado el proyecto de cantonización de La Fortuna? Porque la Asociación de Desarrollo ha sido tan eficiente y tan bien manejada que ha funcionado como una municipalidad, con una ventaja que no tiene las trabas económicas que tienen las municipalidades. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese patrimonio. Ese patrimonio tenemos que cuidarlo a como dé lugar. Y eso nos ha servido para invertir en compra de terrenos que hoy día son valiosísimos, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, digamos, el éxito que ha tenido el proyecto de Catarata como tal, que al final es el que catapulta el poder hacer este montón de obras que Adifor desarrolla actualmente, y, o sea, lo ha desarrollado a lo largo de la historia, hablemos de los últimos 30 años, ¿verdad? Que son en la historia de la Catarata. Mucho ha tenido que ver con la visión de cada una de las juntas directivas que han habido del 90, desde el principio, pero principalmente los que ya toman este proyecto del 94 para adelante, ¿verdad, Miguel? Es que no podemos hablar de personas en el aspecto individual. Aquí tenemos que hablar del conjunto de personas que forman la Asociación de Desarrollo. No la junta directiva, la administración y los afiliados. Los de la asamblea. Los de la asamblea general, exactamente. Totalmente. O sea, todos. Que si hay algunos que se nos han salido, hay otros que se nos han puesto güeros, pero ahí hemos ido saliendo bien y mientras estemos bien intencionados, sí, vamos a sacar adelante esto. Don Miguel, ya como para ir cerrando de esta muy provechosa conversación, ¿qué le parece el trabajo que está realizando Adifor actualmente? Principalmente en temas como cultura, se ha enfocado mucho el tema de la conservación de los recursos naturales, trabajo social y la calidad de vida de los adultos mayores. La Asamblea General ha sido pródiga en eso. Ha sabido tomar las iniciativas de las diferentes personas que han llegado a conformar la Junta Directiva y las ha apoyado en eso. Por ejemplo, ¿cuál asociación de desarrollo es propietaria de un cementerio? Nosotros lo somos. ¿Cuál asociación de desarrollo está haciendo un proyecto para la cuestión sanitaria?
residuos. ¿Cuál asociación de desarrollo tiene un centro para los adultos mayores? Y es que para adultos mayores todos vamos para ahí, así de fácil. Entonces es una proyección directa. Nos falta mucho todavía para poder trabajar contra las drogas, contra todo este montón de cosas que afectan a la juventud. Pero ahí vamos, poquito a poco. Don Miguel, bueno, usted fue un directivo joven cuando inició la Asociación de Desarrollo. Actualmente la junta directiva está compuesta por la mayoría o varios muchachos muy jóvenes, entre ellos su nieto Ricardo, ¿verdad? Que es parte de la junta directiva. Un mensaje usted a estas nuevas generaciones, invitarles tal vez a que se integren tanto a la asamblea de afiliados como a la misma junta directiva de parte. En una ocasión, cuando yo salí de presidente, yo les dije a la asamblea general, en manos de la juventud de todos estos muchachos que vienen saliendo del colegio y todo eso, vamos a quedar nosotros. ¿Por qué? Porque es el relevo generacional que tiene que darse. Y ahí tienen una institución fuerte, vigorosa, que tiene toda la calidad, tienen toda la capacidad de administración que han dado el estar trabajando diariamente en la solución de problemas. Ahí la tienen para que puedan verdaderamente hacer cada día mejor. Nosotros pudimos hacerlo con los recursos pocos que tuvimos, pero ya ahora las necesidades son más. Pero ahí tienen una fuente de poder desarrollar el pueblo cada día mejor. Don Miguel, ¿cuál considera usted que es el mayor reto que tiene la Asociación de Desarrollo en este momento como tal? Trabajar sin dinero es muy duro, pero trabajar con mucho dinero es más duro todavía. El reto mayor es que esos recursos no se malversen, que esos recursos sean empleados para el desarrollo siempre de la fortuna. Esa ha sido la mística que hemos desarrollado a través de las diferentes juntas directivas que han administrado la Asociación de Desarrollo. Un mensaje final de Miguel Quiroz para la comunidad que está viendo este reportaje especial. Que no nos abandonen. Necesitamos más gente en la Asamblea General, que no estemos nada más los 300 miembros o un poquito menos que hay, yo creo. Somos un pueblo de 10,000 habitantes. Mínimo un 10% son 1,000 y no tenemos ni siquiera. Que hagan la de la gente que verdaderamente ha buscado el desarrollo de nuestro pueblo, que pueda verdaderamente funcionar. No es para que nos demos importancia, cada uno, es para que nos sintamos solidarios con el desarrollo de nuestra querida fortuna. Y para eso invito no solamente a los jóvenes, también a las personas que vienen llegando de otros pueblos y que se integran a nuestro pueblo. Son parte ya de la fortuna y ellos traen muy buenas ideas, muy buenas experiencias de su desarrollo en otros pueblos y también de sus fracasos. Eso nos sirve. Todo eso nos sirve. Porque el fracaso no se mide por quedarse ahí apendejado, sino por poder levantarse y salir adelante. Eso hizo la fortuna cuando nos dijeron que nosotros no podíamos salir adelante y sin embargo formamos la Asociación de Desarrollo y pudimos sacar adelante nuestro pueblo. Muchas gracias, don Miguel. Muchos. Él es don Miguel Quiroz Murillo, nuestro primer invitado de esta serie de reportajes que vamos a tener para ustedes. Esperamos que hayan disfrutado. Definitivamente quisimos abrir esta serie de reportajes con don Miguel porque definitivamente está desde el inicio de lo que fue nuestra Asociación de Desarrollo Integral de la Fortuna, ADIFOR. De parte de nosotros, esperamos que hayan disfrutado de este reportaje. Gracias y hasta la próxima.